Pues bienvenidos a una nueva sesión del Sexto en Claro. En esta ocasión contamos con uno de los elementos principales precisamente de En Claro, que es Arsenio Escolar. Arsenio Escolar, el periodista de larguísima trayectoria, que nos va a contar precisamente cuál ha sido el papel que ha jugado en el movimiento del lenguaje claro en España. Eh, Arsenio tiene una larguísima trayectoria, no solo como periodista, sino como lingüista, y por eso lanzó, a ver que lo tengo aquí, la revista Archiletras, la revista de divulgación lingüística. Gracias a ello se han tomado distintas iniciativas y una esencial y crítica fue precisamente lanzar el manifiesto del lenguaje claro, ¿no? Hola, Arsenio. Así es, así es. El Manifiesto Archiletras, que se llamaba así, Manifiesto Archiletras por un lenguaje claro en la administración. Vamos a los antecedentes que tú mismo apuntabas. Archiletras nace en 2018, ¿vale? Yo soy de formación periodista y filólogo. Hice ambas cosas en la Complutense. Y me dediqué durante muchos años al, digamos, periodismo de actualidad, hasta que, y más político y más de otro tipo, hasta que en el año 2018 fundó el proyecto Archiletras, que tiene muchas patas, varias patas, y una de ellas es la revista Archiletras, una revista de lengua y literatura, pero sobre todo sobre lengua y literatura, sobre lengua más que sobre literatura, donde hacemos los temas más diversos. Es una revista trimestral, impresa, que ya lleva, en estos momentos está cerrando, está a punto de salir el número 26, es decir, tenemos una larguísima trayectoria, puesto que estamos hablando de una paginación media de 200 páginas. Si multiplicas, Antonio, 200 páginas por 26 números, salen muchos miles de, de páginas. Muchísimo. Sí, sí. No era un proyecto Y casual, esto se ha mantenido a lo largo del tiempo y sí, sí, lleva muy ya, bien está acogido. asentado como un proyecto muy, muy sólido, y está mal que yo lo diga, pero vamos, no por mis méritos, sino porque me he rodeado de gente tanto en el consejo editorial como entre los colaboradores estables de la revista, de gente muy valiosa. Bien, hace ahora 3 años, cuando estábamos preparando el número que numeró enero de 2022, dedicamos una buena parte de ese número a todo lo que tenía que ver con el movimiento por un lenguaje claro. Hacíamos un repaso, tú mismo participaste en ese despliegue. Yo creo recordar que había como 50 o 60 páginas dedicadas al lenguaje claro. Desde todos los puntos de vista, cómo estaba la situación país a país, desde los nórdicos hasta los británicos, en Estados Unidos, o cómo estaba el lenguaje claro en, América, en la América de habla española, hasta entrevistas con diferentes expertos Con Iria de Acuña, y, estuvimos, la y, entrevistamos en y, ese y de momento. Acuña, entre ellos, efectivamente, Juan Carlos Campo, el que había sido ministro de Justicia y uno de los expertos en temas de lenguaje claro en la justicia, en la administración pública. Eh, y durante el proceso de elaboración de ese número especial, se nos ocurrió en Archiletras la idea de lanzar un manifiesto, de elaborar un manifiesto que fuera una especie de apelación a la sociedad, ¿no? A la reflexión y a las autoridades públicas. Encargamos la redacción del manifiesto a Estrella Montoliu, catedrática de la Universidad de Barcelona, como sabes, y colaboradora estable nuestra y miembro del Consejo Editorial de Archiletras, y así nace el manifiesto Archiletras por un lenguaje. Lo introdujimos, lo publicamos en el propio número que estábamos haciendo, con sus 10 puntos, es un manifiesto de 10 puntos, eh, y se nos ocurrió la idea, una vez cerrada la revista, de hacer una especie de versión o de edición póster del manifiesto y distribuirla entre las primeras autoridades del Estado de todo tipo. Y ahí empezó el lío, ahí empezó. Ahí empieza el lío porque conseguimos, hicimos bastante ruido, se publicó en plataformas de divulgación, muchos profesionales se sumaron al manifiesto, eh, y yo pedí audiencia oficial, digamos, con las principales autoridades del Estado de todo tipo. Y me fui a ver y fui a verlos y a entregarles el manifiesto uno por uno, uno detrás de otro, al presidente del gobierno,
Pedro Sánchez, a la presidenta del Congreso de los Diputados, que entonces era Meritxell Batet, al presidente del Senado, que entonces era Ander Gil, al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, es decir, los tres poderes del Estado, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, más al director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y al defensor del pueblo, Ángel Gabilondo. Todos seguidos, con cada uno de ellos una cita oficial y una entrega del manifiesto. Además, a todos les decíamos lo mismo, ¿no? No te lo traigo solo para que, como una curiosidad y para que esté en las paredes de este despacho. Lo traigo como una especie de reflexión de la sociedad para que hagáis algo en las normativas y en la elaboración de las leyes. Que los ciudadanos tenemos un derecho que se llama el derecho a entender, el derecho a saber qué demonios o qué cosas concretas nos están comunicando las administraciones públicas, que se caracterizan, por desgracia, por tener un lenguaje demasiado alambicado y a veces totalmente incomprensible para un ciudadano medio. Rematamos toda esta entrega de manifiestos entregándoselo al rey Felipe VI, en el palacio, creo recordar que fue en el Palacio del Pardo, que nos dieron cita allí. Y esa, la verdad es que sí, como tú bien dices, pues supuso tanta visibilidad, no del manifiesto, no de Archiletras, que es lo relevante, sino del problema, de que teníamos un problema con la manera en que las administraciones se dirigen a los administrados, que hubo una cierta sensibilización, hasta el punto de que algunos organismos oficiales pues ya tomaron la determinación de reformar, por ejemplo, sus páginas online o sus Mm. páginas web para ser más comprensibles, más fácilmente navegables, más fácilmente... Ahí es Sí, donde quería entrar, ¿no? Porque dentro de los principios del lenguaje claro, no tanto de la normativa, de los pasos que hay algunas maneras de lanzarlo o conseguir que se extienda. El caso clásico es el de Kirsi Maer, cuando en el año 71 se disfrazó de monstruo galimatías demuestro vale Matías enorme, ¿no? Delante del ante el Parlamento. 10, a la puerta del 10 de Downing Street para protestar ante el gobierno británico, efectivamente. Claro, una de las cosas que se le suele decir también y que recoge Estrella Montolío en este libro esencial que es El derecho a entender, menciona un fenómeno que en inglés se llama los nudget. A mí me gusta más llamarlo las chispas, ¿no? Esos pequeños cambios que Sí, tanto en un documento lo vas ayudando, en un departamento, en una casa, vas haciendo un pequeño cambio que impulsa muchos más cambios, ¿no? Yo creo que el manifiesto fue uno de esos impulsos, como el de Chris Mayer, sin disfrazarse, pero fue un impulso, fue una chispa, fue un detonante, porque a partir de ahí es para ahora, aunque han pasado poquitos años, ya se está notando. Esa chispa sí, que se lanzó desde Archiletras está teniendo una reacción en cadena. sí, sí, es cierto, es cierto. El propio presidente del gobierno me anunció el día que me recibió con él para entregarle el manifiesto que habría algunos cambios normativos y lo primero que hizo fue comunicárselo así a sus equipos. Pocos meses después, la entonces vicepresidenta de Economía, vicepresidenta primera, Nadia Calviño, anunció un plan que llevó a cabo la secretaria de Estado de Digitalización, por ejemplo, Carmen Artigas. Uno tiempo después, el Ministerio de Justicia, en un texto nuevo, en una ley nueva, la Ley de Derecho a la Defensa, introdujo expresamente el término del lenguaje claro, en este caso referido a eso, a los justiciables, a todos aquellos que fueran objeto de un procedimiento legal, ¿no? Esa ley, por cierto, acaba de entrar en vigor. Acaba de entrar en vigor ya con ese concepto dentro. Y sí, sí, tienes razón. Yo creo que el manifiesto pues tuvo ese efecto. Yo creo que el hecho de que lo lleváramos, bueno, no solo lo llevamos a las primeras magistraturas del Estado, sino que además se lo enviamos, otra versión un poco más pequeña, porque si no era imposible enviarlo por mensajerías o por correo, se lo enviamos a todos los presidentes autonómicos, absolutamente todos, a alcaldes de grandes ciudades, a otros miembros, creo recordar, a los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso, Ujú. en fin, en torno a unas 100 personas de alto nivel ejecutivo y a todas pidiéndoles lo mismo, que entendieran
que los ciudadanos tenemos derecho a que nos comuniquen las cosas de una manera más clara y más Mm. sencilla y más eficaz. Y que eso no era solo para concienciarles del problema, sino para pedirles, instarles a que legislaran, a que cambiaran las cosas. Claro, por la parte que me toca, yo lo que he percibido es que la necesidad de este movimiento existía con uno o con otro nombre, pero bueno, lo que nos ha servido todo es el lenguaje claro, es para unificar la idea de qué es lo que queremos. Fundamentalmente en la administración es que haya un lenguaje que podamos comprender. Todos sabemos que cuando se habla de lenguaje administrativo es otra cosa. Hasta en el acta de una junta de vecinos, quien tiene que redactarlo, le sale todo el lenguaje administrativo que tiene Sí, dentro y lo llena de sí. gerundios y hace un texto incomprensible para sus vecinos, ¿no? Esa tendencia. Pero es verdad que al mismo tiempo estaba ese movimiento de lenguaje claro en muchos ciudadanos, en buena parte del funcionariado que estaba deseando que ya se cambiaran las cosas. Pero, como siempre, una de las mayores resistencias que tiene el lenguaje claro es bueno, siempre lo hemos hecho así, o en arriba no me dejan, pero Sí, muchos también argumentaban que había un tema de seguridad jurídica, de que cualquier cambio podía poner en cuestión digamos, cuestiones jurídicas que luego se pusieran en tela de juicio por ese lenguaje más sencillo, ¿no? Yo creo que no, que es una excusa que no es válida. Es decir, todo se puede convertir en una comunicación que tenga la misma fiabilidad que ha tenido siempre, sin que esté llena ni de gerundios, ni de subordinadas, ni de aposiciones, ni de esos lenguajes llenos de meandros donde nunca sabías cuándo era el verbo principal, cuál era, si tenías derecho a recurrir o no lo tenías, si lo tenías, en qué plazo tenías que hacerlo, en fin. Nos ha pasado, yo creo que a todos, ¿no? Desde recibir una multa de tráfico, una infracción urbanística porque hemos hecho una obra indebida o en el domicilio o en la oficina, hasta las cosas más triviales, que a veces te lo tienes que pensar 8 veces para decir, pero ¿qué me están diciendo exactamente? Y entonces, eso es una merma, porque si nos pasa a personas con determinada formación, ¿qué no les pasará al común de la gente que a lo mejor no tiene una formación, desde luego no tiene una formación jurídica previa o no tiene una formación lingüística tan adelantada como para poder no perderse en esos vericuetos del idioma? Yo creo que es algo muy necesario y son conscientes las administraciones. Bueno, yo creo que hemos ayudado desde el manifiesto, pero ya había, como tú mismo apuntas, ya había un caldo de cultivo muy potente porque hay mucha gente que está trabajando ya en esa línea en los últimos 8, 10, 15 años en España. por eso yo tengo esa percepción de que ese sustrato ya estaba sembrado y que el manifiesto jugó un papel importante para que las cabezas, la alta dirección se fijara y dijera, oye, pues es verdad, venga, que ya podéis crecer, ¿no? Y de hecho es que ha empezado a salir por todos sitios. Hay gente, como decíamos, ¿no? Que ya lo llevan en proyecto, pero este ha sido un impulso, ¿no? La Comunidad de Aragón desarrolló un plan magnífico, la Generalitat catalana, el Sí, Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat Valenciana, Gran Canaria, Andalucía, así es. todos lados, la verdad. Y Así es. también, Tenemos además una gran ventaja, ¿no? En la sociedad tan informada que nos ha traído todo lo que tiene que ver con la revolución tecnológica y con Internet, es muy fácil aprender de las buenas prácticas de otros. O sea, si una administración quiere cambiar las cosas, no tiene ni que improvisar ni que arriesgar nada, tiene que mirar qué otros similares a él o cercanos a él han hecho qué cosas, hablar con ellos para ver qué te ha funcionado y qué no te ha funcionado y a ver qué hago yo, ¿no? Y yo creo que se está haciendo mucho intercambio, mucha transparencia de conocimiento en ese sentido. Y no solo en el ámbito español, también en el ámbito internacional, ¿no? Nosotros tenemos una gran ventaja y es que estamos en un ámbito lingüístico de 600 millones de personas, 500 como idioma o como lengua materna y más 100 como lengua aprendida, ¿no? Eso nos da muchas ventajas. Ha habido, tú lo conoces mucho mejor que yo, ha habido experiencias muy notables en los países hispanohablantes de América de las que hemos aprendido en España y de las que seguimos aprendiendo en España, por gracia, por fortuna, vamos. y desde En Claro también aprovechamos el impulso para llevar la divulgación del lenguaje claro a otros estamentos, ¿no? Como fue Sí.
encuentro con el Colegio de Registradores. Sí, así es, así es. Fue una experiencia de hace ya, ya perdí la cuenta, un año, Sí, yo creo, el año pasado. casi un año, sí. Y ahí te das cuenta además que hay profesionales a los que todos los hemos considerado que eran clave para esta transformación, que sí son conscientes de que tienen que tomar un papel activo en esa transformación. Hay cuerpos del Estado, como no son los juristas puros, ¿no? Los notarios, los registradores, que son los que han determinado históricamente siempre determinado tipo de relaciones, de esos considerandos, ítem más y no sé qué, no sé cuál. Y cuando son conscientes de que eso, que era una buena herramienta en su momento, ahora es un freno o es una dificultad o es un trampantojo que está falseando lo que se le está contando o que está dificultando la comprensión, pues son los primeros en que se apuntan a la revolución del lenguaje, claro, como no podía ser menos, ¿no? Yo creo que tenemos además ahí mucha, me refiero por ejemplo a los registradores, mucha sensibilidad previa ya aprendida de que tenían que encabezarse, ponerse también ellos como una punta de lanza en estas transformaciones. Yo creo que ha sido, el manifiesto fue un detonante que desencadenó todo este movimiento que estamos notando ahora como un pequeño gran tsunami que está impregnando todo de lenguaje claro, porque cada vez lo estamos viendo en más lugares, en más instituciones que están pidiendo. Están diciendo, bueno, ¿y qué hacemos con esto del lenguaje claro? Sí. Pero así yo creo que es importante también llamar a quienes están viendo esta sesión de En Claro, los interesados por el lenguaje claro, que no duden por su cuenta en hacer divulgación de llevarlo allá. Sí, sí, además es muy sencillo, es decir, pones manifiesto archiletras, lenguaje claro, te sale el literal de los 10 puntos y sí, tenemos que instar y agradecer desde aquí que todo lo que se haga para que siga rodando, siga sensibilizando al mayor número de personas posible, pues bienvenido sea, sobre todo si se hace en ámbitos donde tienen la capacidad de transformación, la capacidad de hacer las cosas mejor de lo que se están haciendo. Yo creo que también ha servido para dar un paso y tumbar esa idea del siempre se ha hecho así y esto no va a cambiar nada. Yo entiendo también esa desconfianza, pero que intenta ser muy realista, pero al mismo tiempo pesimista. Pero yo creo que sí que hay margen para el optimismo, ¿no te parece? Sí, 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 sin ninguna duda. Tú lo apuntabas antes. Muchas administraciones de distintos niveles, ¿no? Tanto la Administración Central del Estado como las autonómicas como las municipales han empezado a hacer cosas y el de al lado o uno parecido ha dicho, ah, pues si este lo está haciendo, a lo mejor merece la pena que le eche una reflexión yo. Se está produciendo un efecto dominó que llama al optimismo. Es decir, no se han parado. Y creo que eso se va a producir cada vez más. Los movimientos de este tipo tienen una progresión no aritmética, geométrica. Y hay que seguir empujando, hay que seguir divulgándolo. No solo el manifiesto, todo tipo de iniciativas que vayan en este sentido, porque estoy seguro de que en muy poco tiempo, en muy pocos años, ya no nos parecerá nada raro que esto sea parte central de las políticas y de la elaboración de todo tipo de normas, que No. todo tiene que estar hecho conforme a unos criterios de comunicación clara, de lenguaje claro, que hagan que cualquier mensaje que envíe una administración a sus administrados esté preparado para que sea comprensible para el menos preparado de sus posibles destinatarios, para el menos, no para el medio, para el menos, porque tiene Las derecho, cosas. es un derecho de la gente, es un derecho Exacto. de la gente, no hay derecho a que determinada gente, y más la menos formada, tenga que recurrir a un externo para que le aclaren si eso que acaba de recibir le obliga, le pele o qué demonios es lo que acaba de recibir, sea de Hacienda, sea de la Dirección General de Tráfico, sea una sentencia de un juzgado, o sea lo que sea. Tiene derecho a entenderlo por sí mismo, porque está preparada la comunicación para que lo entienda. Yo creo que las cosas pueden cambiar y creo que todos los que nos están viendo y escuchando pueden ser parte de ese cambio también. Yo recuerdo cuando mi hermana estuvo viviendo en Suecia en los años 90, ella nos contaba con fascinación que la agencia tributaria enviaba un borrador
para que simplemente lo firmaras, no tenías ni que hacer la declaración. A nosotros nos Claro, pareció nos increíble. parecía muy novedoso. Claro, decía, eso nunca va a pasar aquí, eso va a ser imposible. Y dice, porque eso es cosa de los suecos. Bueno, ahora es lo más normal y ya te... Ahora es lo más normal, nos parece normal. Por eso te decía, nos parecerá normal dentro de nada cosas que hoy son insólitas. Sí, Pero eso es progreso, eso es sí, progreso. Has citado el caso sueco porque, claro, ellos fueron muy avanzados en todo este tipo de políticas, ¿no? De políticas de comunicación, ¿no? Todos los nórdicos, tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Se fueron muy... yo tuve la suerte, la fortuna de trabajar con noruegos durante muchos años, una empresa noruega. Digo que la segunda ciudad del mundo donde más he dormido es Oslo. Y de verdad, porque durante 15 años estuve trabajando con esa multinacional y iba muy a menudo allí. Y me maravillaba la transparencia y la sencillez. Yo no tengo ni idea del juego, pero veía que era todo mucho más, como mucho más transparente, mucho más palpable, mucho más fácilmente discernible. Y hablabas con colegas de allí y te decían que sí, que eso era, para ellos era la normalidad. Para nosotros nos parecía una pura fantasía como la que cuentas tú de tu hermana, ¿no? Pues eso ya está aquí y cada día va a ser más grande. claro que sí. Pues, Arsenio, ¿algún mensaje más para los... Nada más, darte las gracias y empujarnos mutuamente. No, no, nosotros que ya estamos suficientemente motivados, pero también sí, nos seguiremos motivando más a toda la audiencia, que todo lo que podamos hacer será obra de todos, y que Claro, cada uno aporte claro. lo que pueda en iniciativas como el Manifiesto, en iniciativas como En Claro, en iniciativas de otro tipo, que se están haciendo muchísimas, porque creo que es una buena causa común y es una buena causa colectiva. Sí, claro que sí. Bueno, pues con esto ya nos despedimos. Muchísimas gracias, Arsenio. Saben dónde encontrarte, estoy seguro. Estás Muy en bien. Archiletras y sigues haciendo muchísimas cosas desde Archiletras, además, también. Sí, 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 no paramos. Cada día nos metemos en más aventuras, por fortuna, ¿no? Porque eso quiere decir que el proyecto venía ya desde el principio, creo que bastante pensado, pero nosotros mismos, cuando lanzamos el proyecto hace ya 7 años, se constituye la empresa, 6 años hace el primer Archiletras, la primera revista. Eh, no sabíamos que íbamos a hacernos y estamos muy contentos porque tenemos la ambición de llegar mucho más allá. Es decir, todo lo que tenga que ver con la lengua, y la lengua lo es todo, que te voy a contar a ti, que eres también filólogo. Todo lo que tiene que ver la lengua nos interesa y todo lo que tenga que ver con proyectos de este tipo nos parece que es una buena causa poderlas impulsar este tipo de publicaciones, de proyectos, de iniciativas, de manifiestos, de lo que sea. Pues nada, un gusto como siempre seguir charlando contigo y seguiremos viéndonos en los En Claro. Un abrazo. Igualmente, un abrazo.